En el firmamento mutable donde las ideas nacen como chispas y se transforman en tormentas de palabras, Géminis no guarda rencor como lo haría un signo de fuego ni lo sedimenta en silencio como uno de tierra. Su vendetta es otra cosa, un arte invisible, tejido con ingenio, velocidad mental y una comprensión casi quirúrgica de la psique ajena. No es la furia la que lo impulsa, sino la claridad repentina de haber sido subestimado. Cuando Géminis percibe una traición o una herida, no reacciona de inmediato. Observa. Escucha. Registra cada gesto, cada contradicción, cada fisura en el discurso del otro. Su mente, regida por Mercurio, se convierte en un tablero en constante movimiento donde las piezas no son emociones desbordadas, sino datos, palabras y posibilidades. Mientras otros gritan o se repliegan, Géminis aprende, se adapta y se transforma. La vendetta geminiana no busca destruir de frente, sino desarmar desde dentro. Es una narrativa que se reescribe con sutileza. Puede tomar la forma de una conversación perfectamente calculada, donde cada frase parece inocente pero encierra una verdad incómoda que deja al adversario sin defensa. Puede manifestarse como una red de ideas que expone incoherencias, o como una presencia ligera que, al retirarse, deja un vacío imposible de ignorar. No hay necesidad de confrontación directa cuando se domina el lenguaje y la percepción. Géminis entiende que la reputación, la imagen y la coherencia son estructuras frágiles. Su venganza es mostrar las grietas con una precisión casi artística. Donde otros buscan el golpe final, Géminis siembra dudas, revela contradicciones y permite que el propio peso de los errores ajenos haga el resto. Sin embargo, en su forma más elevada, esta vendetta se convierte en algo más grande que el simple desquite. Es una afirmación de inteligencia, una reivindicación del poder de la mente sobre la reacción impulsiva. Géminis no necesita quedarse atrapado en el pasado, su verdadera victoria es moverse hacia adelante con más agudeza, más claridad y una comprensión más profunda del juego humano. En ese movimiento constante reside su épica. No es el guerrero que levanta la espada, sino el estratega que cambia las reglas sin que nadie lo note hasta que todo ha cambiado. Su historia no se escribe con sangre ni con gritos, sino con palabras que permanecen, con ideas que evolucionan y con una ligereza que desconcierta a quienes esperaban un enfrentamiento directo. Así, la vendetta de Géminis no es un acto aislado, sino un proceso de transformación. Es la capacidad de convertir una herida en conocimiento, una traición en lucidez, y una caída en impulso creativo. En lugar de quedar atado al daño recibido, se eleva por encima de él, dejando atrás no solo al adversario, sino también la versión antigua de sí mismo. En el tejido más profundo de esa vendetta sutil se esconde una dimensión menos evidente, la relación de Géminis con el tiempo. No se trata de un tiempo lineal, rígido y predecible, sino de un tiempo fragmentado, múltiple, casi simultáneo. Mientras otros signos esperan el momento exacto para actuar, Géminis habita varios momentos a la vez. Recuerda, anticipa, reformula. Su revancha no ocurre en un único instante, se despliega como una constelación de pequeñas acciones, aparentemente inconexas, que terminan convergiendo en un punto de revelación. Hay en ello una cualidad casi alquímica. Lo que en un principio fue confusión o herida se transmuta en discurso, en narrativa, en inteligencia aplicada. Géminis no solo responde a lo ocurrido, sino que reinterpreta la historia hasta apropiarse de ella. Cambia el relato, redefine los roles, y en ese proceso se libera del lugar de víctima. La vendetta deja entonces de ser una reacción para convertirse en creación. Se escribe una nueva versión de los hechos donde la lucidez ocupa el lugar que antes tenía el desconcierto. También emerge una faceta profundamente ligada a la dualidad que define su esencia. Géminis puede ser simultáneamente el que observa y el que actúa, el que se distancia y el que interviene. Esta duplicidad le permite ensayar distintas versiones de respuesta sin comprometerse de inmediato con ninguna. Es como si en su interior existiera un consejo de voces que deliberan, comparan estrategias, descartan impulsos y afinan movimientos. En esa pluralidad interna se encuentra una de sus mayores fortalezas, la capacidad de no quedar atrapado en una sola emoción ni en una única interpretación de la realidad. La vendetta, en este sentido, no siempre se dirige hacia afuera. Hay momentos en los que el verdadero giro ocurre en el interior. Géminis puede decidir romper con viejas formas de pensar, con hábitos que lo limitaban, con narrativas internas que lo hacían vulnerable. Esta ruptura interna es silenciosa pero poderosa.
Es una traición a las propias debilidades, una decisión de no repetir patrones que antes lo hacían predecible. Y en esa transformación, cualquier intento externo de herir pierde eficacia, porque ya no encuentra el mismo terreno fértil. Otro aspecto que se despliega es el dominio del lenguaje no solo como herramienta de comunicación, sino como instrumento de realidad. Géminis comprende que las palabras no solo describen lo que sucede, sino que también lo moldean. En su vendetta más refinada, no necesita acusar ni atacar directamente. Le basta con nombrar con precisión, con colocar cada término en el lugar exacto para que la verdad se haga evidente por sí sola. Hay una elegancia en esa forma de actuar, una economía de recursos que convierte cada frase en un movimiento estratégico. En un plano más amplio, esta dinámica se conecta con la naturaleza mutable del signo. Géminis no se aferra a una forma fija de venganza porque entiende que el mundo está en constante cambio. Lo que hoy requiere silencio, mañana puede requerir exposición, lo que en un momento se resuelve con distancia, en otro se transforma en diálogo. Esta flexibilidad lo vuelve impredecible, pero también profundamente adaptativo. Su vendetta no es un guión rígido, sino una improvisación consciente, una danza mental que se ajusta a cada circunstancia. En esa danza aparece también el humor como una herramienta inesperada. No un humor superficial, sino uno agudo, casi cortante, que desarma tensiones y revela absurdos. Géminis puede convertir una situación cargada en un escenario donde la ironía deja al descubierto lo que otros intentaban ocultar. Esta capacidad no solo debilita al adversario, sino que también libera al propio Géminis del peso emocional del conflicto. Reír, en este contexto, se vuelve un acto de poder. La dimensión épica de todo esto no reside en la destrucción del otro, sino en la expansión de la propia conciencia. Cada experiencia de confrontación se convierte en una oportunidad para afinar la percepción, para ampliar el entendimiento del comportamiento humano, para volverse más lúcido. Géminis emerge de estas situaciones con una mente más rápida, más flexible, más capaz de leer entre líneas. Esa evolución es su verdadera victoria. En los niveles más elevados, la vendetta se disuelve por completo como concepto. Lo que queda es una inteligencia que ya no necesita responder desde la herida, sino que actúa desde la claridad. Géminis comprende entonces que el mayor poder no está en devolver el golpe, sino en trascender el juego en el que ese golpe tenía sentido. Se eleva hacia un plano donde la comunicación se vuelve creación pura, donde las palabras construyen en lugar de desgastar, y donde la mente deja de ser un campo de batalla para convertirse en un espacio de posibilidades infinitas. Así, la historia continúa, no como una cadena de enfrentamientos, sino como una expansión constante. La energía que antes podía haberse invertido en la venganza se transforma en curiosidad, en aprendizaje, en movimiento. Géminis avanza ligero, llevando consigo no el peso de lo ocurrido, sino la riqueza de lo comprendido. Y en ese avance reside una forma de triunfo que no necesita testigos, porque se manifiesta en cada nueva idea, en cada nueva conexión, en cada nuevo horizonte que se abre ante su mente inquieta. En la arquitectura invisible de esa respuesta geminiana surge una capa aún más sutil, la relación con el entorno colectivo, con las corrientes de pensamiento que atraviesan a grupos, redes y comunidades. Géminis no opera únicamente en el plano individual, su mente capta patrones sociales, percibe cómo circula la información, cómo se forman las opiniones y cómo se transforman las percepciones compartidas. En este terreno, su vendetta puede tomar la forma de una intervención casi imperceptible en el flujo de ideas, alterando el rumbo de conversaciones enteras sin necesidad de imponerse de manera explícita. Hay una comprensión profunda de que la verdad no siempre triunfa por fuerza, sino por repetición, contexto y claridad. Géminis sabe insertar una idea en el momento preciso, en el lugar donde puede germinar. No busca aplastar, sino infiltrar con inteligencia. Esa semilla, una vez plantada, crece en la mente de otros, se expande, se reformula y termina revelando lo que antes estaba oculto. En este sentido, su acción adquiere una dimensión casi estratégica a escala mayor, donde cada palabra es una chispa que puede encender una cadena de comprensión. Se manifiesta también una relación intensa con el silencio, un aspecto que a menudo se pasa por alto en un signo asociado con la comunicación. El silencio geminiano no es vacío, sino contención consciente. Es la pausa antes de la palabra precisa, el espacio donde se reorganiza el pensamiento y se recalibra la intención. En su vendetta más refinada, el silencio se convierte en un mensaje en sí mismo. La ausencia de respuesta, en el momento adecuado, puede generar más inquietud que cualquier argumento.
Es una forma de presencia que no necesita afirmarse, porque su impacto se percibe en la reacción del entorno. Otra dimensión emerge en la capacidad de fragmentarse sin perder coherencia. Géminis puede actuar en distintos planos simultáneamente, sostener conversaciones paralelas, construir narrativas en diferentes niveles. Esta multiplicidad le permite no depender de un solo escenario para expresar su respuesta. Mientras en un ámbito mantiene distancia, en otro puede estar elaborando una idea, y en otro más sembrando conexiones que eventualmente revelarán una verdad mayor. Esta cualidad multidimensional hace que su vendetta no sea lineal ni predecible, sino expansiva y envolvente. En lo más profundo, existe una relación con el conocimiento como forma de poder liberador. Cada experiencia que podría haber derivado en un conflicto se transforma en material de estudio, en observación consciente del comportamiento humano. Géminis convierte lo vivido en lenguaje interno, en categorías, en mapas mentales que le permiten navegar situaciones futuras con mayor precisión. La vendetta deja de ser un acto reactivo y se convierte en un proceso de acumulación de sabiduría práctica. También se despliega una faceta ligada a la rapidez de regeneración emocional. A diferencia de otros signos que pueden quedar atrapados en la intensidad de una herida, Géminis posee la capacidad de cambiar de estado con relativa fluidez. Esto no implica superficialidad, sino una forma distinta de procesar. La mente reconfigura la experiencia, la reorganiza, la integra en una narrativa más amplia. En ese movimiento, la carga emocional se transforma y pierde su peso inicial, permitiendo avanzar sin quedar anclado. En un plano más elevado, aparece la noción de desapego intelectual. Géminis puede observar incluso su propio impulso de responder, analizarlo, cuestionarlo y decidir si realmente merece acción. Esta distancia le otorga una libertad poco común, la de no reaccionar automáticamente. La vendetta, entonces, se vuelve opcional, una posibilidad entre muchas, y no una necesidad. En esa elección consciente reside una forma de dominio interno que supera cualquier confrontación externa. La dimensión épica se expande cuando se comprende que cada intercambio, cada palabra dicha o callada, forma parte de una red mayor de significados. Géminis se convierte en un navegante de esa red, un intérprete de símbolos, un creador de conexiones que otros no ven. Su historia no se limita a un conflicto puntual, sino que se inscribe en un proceso continuo de exploración mental. Cada desafío es una oportunidad para refinar su percepción, para ampliar su lenguaje, para profundizar en la comprensión de la realidad. Se revela también una relación con la paradoja. Géminis puede sostener ideas aparentemente contradictorias sin necesidad de resolverlas de inmediato. Esta capacidad le permite moverse en zonas grises, donde las certezas rígidas pierden sentido. En su vendetta, esto se traduce en una habilidad para desestabilizar estructuras demasiado firmes, mostrando que lo que parecía sólido contiene fisuras. No destruye desde fuera, sino que revela la complejidad interna hasta que lo rígido se vuelve insostenible. En los niveles más altos de expresión, la vendetta se transforma en un acto de iluminación. No hay intención de herir, sino de esclarecer. La palabra deja de ser arma para convertirse en puente. La inteligencia, en lugar de dividir, comienza a unir perspectivas, a integrar visiones, a generar comprensión donde antes había conflicto. Géminis alcanza entonces una forma de maestría donde ya no necesita demostrar nada, porque su claridad habla por sí misma. Y en ese estado, la narrativa épica no se centra en la confrontación, sino en la expansión continua del pensamiento. La mente se convierte en horizonte, en territorio infinito donde cada experiencia, incluso la más desafiante, se integra como parte de un aprendizaje mayor. La vendetta queda atrás como una etapa superada, y lo que permanece es una conciencia en movimiento, siempre abierta, siempre curiosa, siempre capaz de reinventarse sin perder su esencia. En una capa todavía más profunda se revela la conexión de Géminis con los umbrales, con esos espacios intermedios donde nada está completamente definido y todo puede ser reinterpretado. Su vendetta no se ejecuta en territorios firmes, sino en zonas de transición, entre lo dicho y lo insinuado, entre lo recordado y lo olvidado, entre lo que parece evidente y lo que se esconde detrás de lo evidente. En esos márgenes, su mente encuentra ventaja, porque ahí las certezas ajenas pierden fuerza y la ambigüedad se convierte en herramienta. Esa relación con los umbrales lo vincula con el poder de la percepción fragmentada. Géminis no necesita ver la totalidad de una situación para comprenderla, le basta con captar detalles dispersos y unirlos en una red coherente.
Su vendetta puede surgir de esa capacidad de ensamblar piezas que otros consideran irrelevantes. Donde hay ruido, encuentra patrones; donde hay caos, descubre un lenguaje oculto. Y al revelar ese lenguaje, no impone una verdad, sino que deja al descubierto la estructura invisible que sostenía la apariencia. Se despliega también una dimensión ligada a la memoria dinámica. No es una memoria fija ni nostálgica, sino una memoria que se reconfigura constantemente. Géminis no revive los hechos tal como ocurrieron, sino que los reinterpreta a la luz de nuevas comprensiones. En esa relectura continua, la herida original pierde rigidez y se convierte en material maleable. Su vendetta, entonces, no responde a un pasado inmutable, sino a una narrativa en evolución que se ajusta a su crecimiento mental. En este proceso emerge una relación intensa con la velocidad, pero no solo como rapidez externa, sino como aceleración interna del pensamiento. Hay momentos en los que la mente geminiana recorre en segundos lo que otros tardarían días en procesar. Esa velocidad le permite adelantarse, prever reacciones, anticipar movimientos. Sin embargo, en su expresión más elevada, esta rapidez se equilibra con una precisión casi quirúrgica. No se trata de actuar antes que los demás, sino de actuar con una claridad que hace innecesaria la repetición. Aparece también una cualidad casi camaleónica en su forma de habitar los distintos lenguajes. Géminis puede adaptarse a diferentes códigos, estilos y tonos, no para diluir su identidad, sino para expandir su alcance. En su vendetta más sofisticada, puede hablar en el idioma del otro sin perder su propia esencia, reflejando las contradicciones ajenas desde dentro de su propio sistema de pensamiento. Esta capacidad de resonar con múltiples perspectivas le permite intervenir sin ser fácilmente detectado, como si su presencia se filtrara a través de las estructuras mismas que observa. Otra dimensión poco visible es la relación con la curiosidad como motor inagotable. Incluso en medio de un conflicto, Géminis mantiene una chispa de interés por comprender más, por descubrir qué hay detrás de cada gesto, de cada palabra. Esta curiosidad evita que se estanque en una emoción única. La vendetta se transforma así en una exploración, en una búsqueda de sentido que va más allá del simple ajuste de cuentas. Cada situación se convierte en una puerta hacia un conocimiento más amplio del comportamiento humano. En lo más profundo, existe una interacción constante con la idea de identidad múltiple. Géminis no se define por una sola versión de sí mismo, y eso le otorga una libertad singular. Puede dejar atrás una faceta sin sentir que pierde su esencia, puede reinventarse sin necesidad de ruptura dramática. En su vendetta, esto se traduce en la capacidad de abandonar un rol que ya no le sirve y adoptar otro más alineado con su evolución. El adversario, al intentar fijarlo en una imagen estática, se enfrenta a una realidad cambiante que no puede controlar. Se manifiesta también una relación con el eco de las palabras, con su capacidad de resonar más allá del momento en que son pronunciadas. Géminis entiende que una frase bien colocada puede permanecer en la mente del otro, expandiéndose con el tiempo, generando nuevas interpretaciones. Su vendetta no necesita repetición constante, se apoya en la potencia de lo que queda vibrando en el espacio mental. Es una acción que continúa actuando incluso en ausencia. En un plano más elevado, aparece la noción de sincronía. Géminis no solo actúa con rapidez, sino que aprende a moverse en armonía con los ritmos del entorno. Hay momentos en los que intervenir es clave, y otros en los que la inacción consciente permite que los procesos se desarrollen por sí mismos. Su vendetta se alinea entonces con un flujo mayor, donde cada gesto encuentra su lugar exacto en una secuencia que parece casi inevitable. La dimensión épica se amplifica cuando se reconoce que esta forma de actuar no busca únicamente resolver un conflicto, sino expandir la conciencia a través de él. Géminis no se limita a atravesar la experiencia, la transforma en un laboratorio de percepción, en un campo de experimentación donde cada interacción aporta una nueva capa de comprensión. Su historia no se mide por victorias visibles, sino por la amplitud de su mente, por la capacidad de integrar lo diverso, lo contradictorio, lo cambiante. En los niveles más altos, la vendetta se convierte en una forma de arte invisible. No hay intención de dominar ni de imponerse, sino de revelar, de clarificar, de abrir posibilidades. La inteligencia se expresa sin necesidad de confrontación, como una corriente que fluye y reorganiza todo a su paso. Géminis alcanza así un estado donde la palabra, el silencio, la idea y la percepción se alinean en una danza continua, una danza que no deja huellas evidentes pero transforma profundamente el terreno en el que se despliega. Y en esa danza, la historia sigue expandiéndose,
no como una serie de enfrentamientos, sino como un viaje interminable hacia la comprensión. Cada experiencia se integra como una pieza más en un mosaico en constante cambio, donde la mente se reinventa una y otra vez. La vendetta, en su forma más elevada, se disuelve en ese movimiento, dejando solo la claridad, la agilidad y la libertad de un pensamiento que ya no necesita defenderse, porque ha aprendido a trascender cualquier forma de limitación. En la profundidad más etérea de esta dinámica surge una relación casi mística con el aire como elemento esencial. Géminis no solo habita el aire como símbolo, sino que encarna su naturaleza, invisible, móvil, penetrante, imposible de contener. La vendetta, en este plano, deja de ser un acto para convertirse en una corriente. No se percibe llegar, no se puede sujetar, pero transforma todo lo que atraviesa. Es un desplazamiento constante de significados, una redistribución de la atención que altera el equilibrio sin necesidad de impacto visible. Dentro de esta corriente aparece la noción de eco multiplicado. Cada pensamiento emitido no se queda en un solo punto, sino que se bifurca, se replica, se transforma al entrar en contacto con otras mentes. Géminis comprende que una idea no pertenece únicamente a quien la pronuncia, se convierte en parte de un tejido colectivo donde evoluciona. En su vendetta más elevada, libera conceptos que se expanden más allá de su control directo, confiando en que encontrarán su propio camino y generarán consecuencias inesperadas. Es una estrategia que no depende de la inmediatez, sino de la expansión orgánica. También se manifiesta una conexión con los ritmos invisibles de la comunicación humana. Hay cadencias, pausas, intensidades que no siempre se perciben conscientemente, pero que determinan el impacto de cada interacción. Géminis afina su percepción hasta captar esos ritmos y moverse en armonía con ellos. Su respuesta no es solo lo que dice, sino cuando lo dice, cómo lo articula, qué silencio lo rodea. Esta sensibilidad convierte su vendetta en una coreografía precisa donde cada elemento tiene su lugar exacto. En una dimensión aún más sutil, emerge la relación con la incertidumbre como territorio fértil. Mientras otros buscan eliminarla, Géminis la cultiva. Sabe que en la incertidumbre se abren posibilidades, se cuestionan certezas, se debilitan estructuras rígidas. Su vendetta puede consistir en introducir una duda que no se resuelve de inmediato, una pregunta implícita que permanece flotando, obligando a una revisión interna. No es la respuesta lo que transforma, sino el proceso de búsqueda que esa duda desencadena. Se revela también una interacción con la ligereza como forma de poder. No una ligereza superficial, sino una capacidad de no quedar atrapado por la densidad de las situaciones. Géminis puede atravesar escenarios complejos sin perder movilidad, sin quedar fijado en una sola emoción o interpretación. Esta cualidad le permite mantener la perspectiva, observar desde distintos ángulos, encontrar salidas donde otros ven bloqueos. Su vendetta, en este sentido, no se hunde en el conflicto, sino que lo atraviesa y lo deja atrás con una elegancia que desconcierta. En lo más profundo, existe una relación con la fragmentación como principio creativo. Lo que para otros sería dispersión, para Géminis es multiplicidad de enfoques. Puede tomar una experiencia y descomponerla en partes, analizar cada componente, reconstruirla desde otra lógica. Esta capacidad de desarmar y rearmar la realidad le otorga un dominio único sobre la narrativa. La vendetta se convierte en un proceso de reconfiguración donde los elementos originales ya no ocupan el mismo lugar ni tienen el mismo significado. Otra capa se abre en la conexión con el aprendizaje continuo como forma de trascendencia. Géminis no considera ninguna experiencia como definitiva, todo es susceptible de ser revisado, ampliado, reinterpretado. Esta actitud convierte cada conflicto en una fuente de evolución. La vendetta pierde su carácter reactivo y se integra en un proceso mayor de crecimiento intelectual. Cada interacción aporta una pieza nueva al mapa mental, enriqueciendo la comprensión del mundo y de sí mismo. Se despliega también una cualidad de invisibilidad estratégica. No siempre es necesario ser percibido para influir. Géminis puede operar desde los márgenes, desde espacios donde su presencia no es evidente, pero su impacto sí. Esta capacidad de actuar sin exponerse directamente le permite moverse con libertad, sin quedar atrapado en confrontaciones innecesarias. Su vendetta puede desarrollarse en planos donde la atención ajena no llega, pero cuyos efectos terminan manifestándose con claridad. En un plano más elevado, aparece la integración de la contradicción como fuente de equilibrio. Géminis no busca eliminar las tensiones internas, sino armonizarlas.
Comprende que en la coexistencia de opuestos reside una riqueza única. Su vendetta, en este nivel, no intenta imponer una versión sobre otra, sino mostrar la complejidad de la situación hasta que cualquier intento de simplificación resulta insuficiente. Es una revelación que expande la percepción y desactiva conflictos basados en visiones limitadas. La dimensión épica se transforma entonces en un viaje de expansión mental sin fronteras. Géminis no lucha por dominar un territorio externo, sino por explorar la vastedad de su propio pensamiento. Cada desafío es una puerta hacia una comprensión más amplia, cada interacción una oportunidad para refinar su percepción. La vendetta se diluye en este proceso, dejando lugar a una inteligencia en constante movimiento que no necesita afirmarse a través de la confrontación. En los niveles más altos de expresión, todo se convierte en flujo. Las palabras, las ideas, las percepciones circulan sin resistencia, adaptándose, transformándose, generando nuevas posibilidades. Géminis alcanza un estado donde ya no hay necesidad de responder desde la herida, porque la comprensión ha reemplazado al impulso reactivo. La vendetta se convierte en una etapa superada, integrada en un aprendizaje mayor que sigue expandiéndose. Y en ese flujo interminable, la historia no se cierra ni se repite, se reinventa continuamente. La mente geminiana se despliega como un horizonte abierto, donde cada experiencia encuentra su lugar en un entramado infinito de significados. Lo que alguna vez pudo haber sido un motivo de confrontación se transforma en una fuente de claridad, y esa claridad se convierte en la verdadera fuerza que impulsa el avance, ligero, constante y libre. En la zona más intangible de esta narrativa aparece una relación profunda con los ciclos de renovación mental, como si cada pensamiento tuviera una vida propia que nace, se expande, se cuestiona y finalmente se transforma en otra cosa. Géminis no se aferra a sus propias ideas, incluso cuando han sido herramientas de defensa o de respuesta. Esta capacidad de soltar lo que antes fue útil le permite no quedar atrapado en una identidad fija. La vendetta, en este nivel, deja de ser una continuidad de lo ocurrido y se convierte en una ruptura con cualquier forma de repetición automática. Es un renacimiento constante donde la mente se rehace a sí misma sin nostalgia. Se revela también una conexión con la percepción del detalle microscópico. Donde otros ven un gesto sin importancia, Géminis detecta matices, inflexiones, cambios casi imperceptibles en el tono, en la elección de palabras, en la secuencia de acciones. Esa sensibilidad extrema le permite reconstruir realidades completas a partir de fragmentos mínimos. Su vendetta puede surgir de esa lectura minuciosa, no como una reacción exagerada, sino como una respuesta perfectamente ajustada a lo que realmente ocurrió, más allá de las apariencias. En este plano aparece una cualidad de elasticidad intelectual que desafía cualquier intento de encasillamiento. Géminis no responde de la misma manera dos veces, incluso ante situaciones similares. Esta variabilidad no es inconsistencia, sino adaptación consciente. Cada experiencia se filtra por una mente que ha cambiado, que ha incorporado nuevos datos, que ha ampliado su perspectiva. La vendetta, entonces, nunca es una fórmula repetida, sino una creación única que refleja el estado actual de su conciencia. Se despliega además una relación con la intuición mental, una forma de conocimiento que no siempre sigue un proceso lógico lineal. Géminis puede llegar a conclusiones de manera casi instantánea, como si su mente conectara puntos invisibles en un solo destello. Esta intuición no contradice su capacidad analítica, sino que la complementa. En su vendetta más refinada, ambos aspectos trabajan en conjunto, la rapidez intuitiva señala la dirección, y el análisis posterior afina la ejecución. Otra dimensión emerge en la forma en que gestiona la distancia emocional. Géminis no necesita desconectarse por completo para protegerse, puede mantenerse presente sin quedar absorbido. Esta distancia le permite observar con claridad, sin que la intensidad del momento nuble su percepción. Su vendetta no nace de una emoción desbordada, sino de una comprensión que ha pasado por el filtro de la reflexión. Esa capacidad de sostener la tensión sin perder lucidez es una de sus mayores fortalezas. En lo más profundo, se manifiesta una relación con el lenguaje interno, con la forma en que se narra a sí mismo lo vivido. Géminis entiende que la historia que se cuenta internamente determina la experiencia que se tiene. Puede reescribir esa narrativa, cambiar el enfoque, transformar una situación de desventaja en una oportunidad de crecimiento. Esta reconfiguración interna es, en muchos casos, la verdadera vendetta, no permitir que el significado impuesto por otros defina su realidad. Aparece también una cualidad de desplazamiento estratégico. Géminis no siempre enfrenta directamente lo que ocurre,
A veces cambia de escenario, modifica el contexto, introduce nuevas variables que alteran la dinámica original. Este movimiento no es evasión, sino una forma de ampliar el campo de juego. Al hacerlo, rompe las expectativas del otro, que se queda anclado en un terreno que ya no existe. La vendetta se convierte así en un cambio de reglas que redefine completamente la situación. Se revela una conexión con la resonancia colectiva más amplia, donde cada acción individual se inscribe en un entramado mayor de significados. Géminis percibe cómo una experiencia personal puede reflejar patrones universales, como una interacción concreta puede contener dinámicas que se repiten en distintos niveles. Esta visión le permite actuar no solo en función de lo inmediato, sino considerando el impacto más amplio de sus palabras y decisiones. En un plano más elevado, surge la integración de la ligereza con la profundidad. Géminis demuestra que no es necesario ser denso para ser profundo, ni pesado para ser significativo. Puede abordar temas complejos con una fluidez que los hace accesibles sin perder su esencia. En su vendetta, esta cualidad se traduce en una forma de actuar que no se percibe como agresiva, pero que tiene un impacto duradero. Es una fuerza que no se impone, pero que transforma. La dimensión épica se expande cuando se comprende que todo este proceso no tiene un final definido. No hay un momento en el que la historia se cierre y se declare una victoria absoluta. En lugar de eso, hay una evolución constante, un movimiento continuo hacia una mayor claridad. Cada experiencia se integra como parte de un camino que no se detiene, donde la mente se convierte en el verdadero territorio de conquista. En los niveles más altos, la vendetta se disuelve completamente en la conciencia de que no hay nada que demostrar ni que recuperar. Lo que permanece es una inteligencia libre, capaz de moverse entre ideas, perspectivas y realidades sin quedar atrapada en ninguna. Géminis alcanza así un estado donde la respuesta ya no nace de la necesidad, sino de la elección consciente, y donde cada palabra, cada silencio y cada pensamiento forman parte de una creación continua. Y en ese movimiento perpetuo, la historia se convierte en un flujo de posibilidades donde cada instante contiene el potencial de una nueva interpretación. La mente geminiana, ligera y vasta, avanza sin cargas, llevando consigo no el peso de lo vivido, sino la expansión que cada experiencia ha generado. La vendetta queda como un eco lejano, transformado en sabiduría, integrado en una conciencia que ya no necesita enfrentarse, porque ha aprendido a trascender. En una capa aún más arcana de esta dinámica se revela la relación de Géminis con los umbrales del pensamiento simbólico, donde las ideas dejan de ser solo herramientas racionales y se convierten en arquetipos vivos. La vendetta, en este plano, ya no es una respuesta a un hecho concreto, sino un movimiento dentro de un campo de significados más amplio. Géminis comienza a percibir que cada interacción contiene símbolos, que cada conflicto refleja tensiones más profundas entre opuestos universales, verdad y apariencia, movimiento y estancamiento, voz y silencio. Al comprender esto, su acción deja de ser personal y adquiere una dimensión casi mítica. Se despliega entonces una conexión con la capacidad de traducir realidades. Géminis actúa como un puente entre mundos que no siempre se comprenden entre sí. Puede tomar una experiencia compleja y transformarla en lenguaje accesible, o convertir una situación aparentemente simple en una revelación cargada de profundidad. En su vendetta más elevada, esta traducción no busca exponer por crudeza, sino iluminar por claridad. Donde había confusión, instala comprensión, donde había ruido, introduce sentido. En lo más profundo surge una relación con el desapego del resultado. Géminis comprende que el verdadero poder no reside en controlar la reacción del otro, sino en la precisión de su propia emisión. Una palabra bien colocada, una idea bien estructurada, una pausa en el momento exacto, tienen valor por sí mismas, independientemente de cómo sean recibidas. Esta libertad lo libera de la necesidad de ver efectos inmediatos. La vendetta se convierte en un acto de coherencia interna más que en una búsqueda de validación externa. También emerge una dimensión ligada a la capacidad de sostener lo inacabado. Géminis no necesita cerrar todos los procesos ni resolver todas las tensiones. Puede dejar cabos sueltos de manera consciente, permitir que ciertas ideas queden abiertas, que ciertas preguntas sigan resonando. Esta apertura genera un movimiento continuo en el entorno, una inquietud que no se apaga. Su vendetta, en este sentido, no concluye, sino que permanece viva como una corriente subterránea que sigue transformando. Se revela una interacción con la plasticidad de la identidad social. Géminis entiende que las personas no son entidades fijas, sino narrativas en construcción.
Puede influir en cómo se percibe una figura, no a través de la confrontación directa, sino mediante la introducción de nuevas perspectivas que reconfiguran la imagen existente. En su vendetta más sutil, no ataca a la persona, sino al relato que la sostiene, alterando los cimientos sobre los que se construía su credibilidad. Aparece también una cualidad de anticipación emocional que complementa su rapidez mental. Géminis no solo prevé ideas, sino también reacciones afectivas. Puede intuir cómo una palabra resonará en el otro, qué fibras tocará, qué ecos despertará. Esta sensibilidad le permite modular su expresión con una precisión que evita el exceso y potencia el impacto. Su vendetta no desborda, sino que se infiltra en el punto exacto donde produce transformación. En un nivel más profundo, se manifiesta una relación con el vacío como espacio fértil. Entre pensamiento y pensamiento, entre palabra y palabra, existe un intervalo donde todo es posible. Géminis aprende a habitar ese intervalo, a no llenarlo de inmediato, a permitir que se expanda. En su vendetta más elevada, ese vacío se convierte en un catalizador, un espacio donde las estructuras rígidas se disuelven y nuevas comprensiones emergen sin imposición. Se despliega también una conexión con la resonancia temporal extendida. Géminis comprende que ciertas acciones no muestran su efecto en el presente inmediato, sino en un futuro donde las condiciones han cambiado. Puede sembrar ideas que florecerán cuando el terreno esté preparado, confiar en procesos que exceden el instante. Esta visión le otorga una paciencia estratégica que equilibra su rapidez natural. En lo más elevado, aparece la integración de la transparencia como forma de poder. Géminis puede llegar a un punto donde no necesita ocultar ni disfrazar, donde su claridad es tan evidente que desarma cualquier intento de distorsión. La vendetta, en este nivel, se transforma en una presencia lúcida que no necesita confrontar, porque su sola existencia revela lo que antes estaba velado. Es una fuerza que no presiona, pero que vuelve insostenible cualquier forma de incoherencia. La dimensión épica alcanza entonces un estado de expansión silenciosa. No hay proclamaciones ni gestos grandilocuentes, sino una transformación constante que se percibe en la forma en que la realidad se reorganiza alrededor. Géminis se convierte en un eje de movimiento, en un punto desde el cual las ideas fluyen, se conectan y evolucionan. Su historia no se narra en términos de victoria o derrota, sino en la amplitud de su conciencia y en la sutileza de su influencia. Y en ese plano final, la vendetta se disuelve como concepto porque ya no hay nada que compensar ni equilibrar. Lo que permanece es una inteligencia en estado puro, libre de ataduras, capaz de moverse entre dimensiones de significado con total fluidez. Cada experiencia se integra como parte de un tejido infinito donde todo tiene un lugar, donde todo puede ser comprendido y transformado. Géminis avanza así, no como quien responde a un agravio, sino como quien crea constantemente nuevas formas de entender, de expresar y de existir.